presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. ...123 muertos en España por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 18 de marzo y que coincide con la entrada en la fase 1 de desescalada del confinamiento de la mitad del país. Los datos de hoy la verdad es que son muy favorables respecto a la evolución de los días anteriores, que ya de por sí era muy buena. Se han notificado en las últimas 24 horas 373 casos nuevos, lo que supone un incremento del 0,17% respecto al día anterior, y lo que nos sitúa en una incidencia acumulada de los últimos 14 días del 30 por 100.000 habitantes. Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión. El gobierno de Nicaragua ha acusado de silenciar las muertes por coronavirus. 5 exministros alertan a la OMS del riesgo extremo que corre toda Centroamérica. Queridos amigos, un mundo en contraste. Por un lado, esperanza, alegría, festejo. Por otro lado, las cosas se empeoran, especialmente en los países subdesarrollados o como les han llamado países de economía emergente. Nuestra amada Latinoamérica está afectada de manera muy especial y muy sensible. Muchos de nuestros países. En medio de toda esta situación, hoy decimos, a la luz de la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Confiadamente en nuestro Padre Celestial y sabiendo que Él está a nuestro lado, en medio de toda aflicción, en medio de toda tristeza, en medio de toda contingencia, todavía podemos decir, Dios está a nuestro lado. Su promesa es fiel y verdadera. Con estas palabras les damos una cordial bienvenida a esta edición especial de Relevancia 7, fortaleza y defensa en medio de la crisis. Yo me siento muy agradecido con nuestro Padre Celestial porque me acompañará en este programa nuestro hermano Eduardo Alanes, a quien le doy una cordial bienvenida y por supuesto la oportunidad de saludar a nuestro amado auditorio. Hermano Eduardo, le saludamos con aprecio en este momento y por supuesto los televidentes también le saludan. Muchas gracias, pastor. Tenga unas buenas tardes a todos los queridos televidentes en este momento que estamos pues en este programa para informarles en estas horas que estamos pasando. Claro que sí. Pues vamos entonces a la oración. Vamos a pedir a nuestro director que él nos acompañe en este programa de tal manera que todo sea para honra y gloria de Él y edificación de nuestras vidas. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, confiamos en tu amor. Estamos bajo tus alas. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré.
Padre amado, queremos suplicarte que te quedes con nosotros, que hables a nuestros corazones, que cada parte del programa no solo despierte en nuestros corazones temor o angustia, sino que podamos mirar hacia adelante y contemplar que todas estas son señales de un glorioso amanecer. Padre amado, quédate en nuestras vidas, quédate en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, amén y amén. Rendido a tus pies, por supuesto que sí, en medio de cada paso de nuestra vida podemos confiar en Cristo, nuestro amante Salvador. Y bueno, el mundo parece festejar, especialmente Europa. Dice estar saliendo ya de esta pandemia. Lamentablemente, una de las primeras cosas que se buscan es la libertad, que se convierte muchas veces en libertinaje. Pero en fin, Francia y España parecen estar saliendo ya de esta pesadilla. En contraste, países de Latinoamérica, del Medio Oriente, de África, pareciera que están entrando a un túnel en el cual difícilmente se ve la luz, especialmente en el área económica. Contrastamos para ustedes estas imágenes de dos estados en el mundo, de dos situaciones que por un lado se ve un amanecer y por otro lado todavía momentos muy, muy oscuros. Aquí está para ustedes. ¿Cuál es su opinión? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Los habitantes de algunos de los países más afectados por la pandemia de coronavirus comienzan a tener libertad de circulación. A partir del lunes, España permite las reuniones en grupos de hasta 10 personas, encontrarse en terrazas con aforo limitado o acudir a tiendas sin tener que pedir cita previa. La medida se aplica a solo una parte del país. Varias ciudades importantes como Madrid y Barcelona seguirán bajo las restricciones. Una cosa que es tan habitual como echar un café con un amigo y que es una rutina a la cual en estado de normalidad pues igual hasta pasarías de ello, dirías no, ahora no me apetece ir a tomar un café, pues te das cuenta que esa rutina se convierte en algo extraordinario y que vuelve a apetecer hacer y vuelve a apetecer a retomarlo. En Francia, millones de personas salieron de casa y volvieron al trabajo, para reactivar una economía nacional que lleva 2 meses casi parada. Las autoridades han pedido prudencia ante el riesgo de una segunda ola de contagios. La gente está muy activa esta mañana, parece que realmente están volviendo al trabajo. Ahora es obligatorio usar una mascarilla, por lo que podemos ver que todos tienen una, pero naturalmente necesitarán reemplazarlas, por eso es que estamos aquí. La desescalada avanzó en varios países como Bélgica, Turquía o Grecia, donde las filas eran visibles ante las puertas de los comercios considerados hasta ahora no esenciales, como las tiendas de ropa. Era habitual que los indigentes durmieran en los trenes del metro de Nueva York. Durante las semanas de confinamiento y cuarentena, esta práctica se ha popularizado. Muchos de ellos han decidido buscar refugio en los actuales desolados trenes y plataformas. Estos videos de celular fueron grabados por los empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte neoyorquino. Según la Coalición para las Personas Sin Hogar de Nueva York, alrededor de 62,000 indigentes vivían en refugios administrados por la ciudad a comienzos de año. Pero ante la llegada de la pandemia, miles tuvieron que ser desplazados y tan solo un 10% tuvo acceso a hoteles y refugios ofrecidos por la alcaldía de Bill de Blasio.
De acuerdo con un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, publicado a finales de 2019, en la región habitan 191 millones de personas en situación de pobreza, lo cual representa alrededor del 31% del total de la población latinoamericana. El informe también contabiliza a 72 millones de personas en situación de extrema pobreza. En las calles de la ciudad de Guatemala, las familias más vulnerables de este país centroamericano ondean banderas blancas con la esperanza de recibir ayuda alimentaria. Porque necesitamos ayuda, no tenemos trabajo y todo. Yo soy chofer, soy piloto de buses urbanos. Ahorita, como ven, no podemos trabajar, no tengo ninguna ayuda de nada, igual mi familia depende de mí. Guatemala es uno de los 6 países de la región latinoamericana que ha sido señalado por la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, como un lugar que vive una inseguridad alimentaria desde hace varios años. De modo que ante el avance de la epidemia de COVID-19, los cuadros de desnutrición de las personas más vulnerables podrían agravarse y propagarse considerablemente. Nos levantamos para venir y pedir una ayuda. ¿Por qué? Porque no tenemos un trabajo en una empresa donde se diga que nos están pagando. En las casas de algunos barrios marginales de la ciudad de Guatemala, la bandera blanca se ve acompañada por la bandera roja, la cual significa que en esa casa alguna persona está necesitando medicamentos. Como no tengo dinero para poder comprar la medicina, por eso que iniciamos a poner la bandera roja. Ahora la bandera blanca significa de que necesitamos comida más que todo, ¿no? Porque estamos escasos de dinero, más que todo no puedo trabajar yo. Para evitar una crisis de hambre en la región, la FAO hace una recomendación a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Pide que en cada uno de estos países se declare a la alimentación y a la agricultura como actividades económicas de interés público nacional. Según Naciones Unidas, si se privilegia toda la cadena económica del sistema alimenticio, se aliviarán progresivamente las crisis de desnutrición que ya afectan a Guatemala y a sus vecinos. Era habitual que los indigentes durmieran en los trenes del metro de Nueva York durante las semanas de confinamiento y cuarentena. Los contrastes, estos contrastes difíciles a veces de entender en medio de una pandemia, todavía es más difícil. Y aquí es donde sale a flote las desigualdades, las realidades, los problemas que aquejan a nuestros amigos y hermanos en los diferentes lugares. No solo es en Latinoamérica, como veremos más adelante, también el Medio Oriente, África, Líbano, otros países en situaciones muy difíciles, muy complicadas, algunos de ellos sin agua, sin los elementos básicos en medio de esta situación complicada, de esta pandemia mundial. Y bueno, pues precisamente esta tarde tengo conmigo al nuestro querido amigo y hermano Eduardo Alanes. Es una alegría tenerle nuevamente, mi hermano. La palabra de Dios dice: mío es el oro, mía es la plata. Así dice el Señor en Ageo capítulo 2, versículo 8. Y por eso en esta tarde tenemos un pensamiento, recomendaciones, análisis en torno a este asunto, consejos prácticos de este siervo de Dios, que Dios le ha dado dones y talentos relacionados con asuntos de economía. Le escuchamos, querido hermano, con su comentario acertado en esta tarde. Querido pastor, quería hablar sobre los desempleos en este momento que está sacudiendo nuestra nación y bueno, a todo el mundo. ¿Qué esperanza tenemos en el horizonte? El Departamento del Trabajo reportó en la mañana del viernes pasado que la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó a un 14.7% en abril. Este nivel es muy superior a lo registrado en la crisis financiera. De esta forma, el nivel de cesantes en Norteamérica es el más alto desde la Gran Depresión en la década del 30, cuando el dato ascendió a 24.9. Entonces es la segunda, digamos, vez que la primera fue 24.9 en la década del 30. Ahora estamos 14.7.
De esta forma, el efecto del coronavirus en la principal economía del mundo se traduce que en un mes recortaron 20.5 millones de empleos de las nóminas no agrícolas. Pero la cifra pudo ser peor, ya que los analistas estimaban que la tasa de desempleo llegaría a 16%, mientras que el número de cesantes estimado era de 21.5 millones de estadounidenses. Para hacerse una idea de la profundidad del tema, el pic de la negatividad en la crisis financiera en octubre del 2009, cuando el desempleo alcanzó el 10%. Y en la posguerra, considerando otro de los momentos críticos para el mercado laboral, la cifra era del 10.8%. Ambos inferiores al dato de abril, dado a conocer el viernes pasado. De todas maneras, el desempleo de abril significa una pésima noticia para la economía estadounidense en comparación con el dato de marzo, cuando los actores del mundo laboral lamentaban que la cifra había alcanzado el 4.4, correspondiente a 870,000 puestos de trabajo. Con el dato del viernes, se sintieron de lleno las consecuencias de las medidas de aislamiento social, cuarentenas, impactos del coronavirus en la primera economía del mundo, que concentra 1.2 millones de casos confirmados y más de 75,000 muertes. Los expertos pronosticaron que este informe mostraría una tasa nacional de desempleo en algún lugar entre el 15 y el 20%. Algunos anticipaban que el número sería peor. Y ahí estamos viendo la gráfica donde JP Morgan decía que era muy fuerte, 20%. Y también Merrill Lynch, 15.6, que es el más próximo a lo que se estaba viendo, ¿no?, actualmente. Estas cifras, digamos, son números que se han dado recientemente y podemos ver el impacto que han tenido. Ahora, las buenas noticias que se pueden muestran que indican aquí que el número de solicitudes de desempleo adicionales ha disminuido. En la otra gráfica, por favor, podemos ver las solicitudes de desempleo semanales de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos ha descendido semana tras semana desde el principio de abril, y ahí podemos ver en marzo 21 estaba 3.3 millones, y es posible, dice que acá es posible que las empresas ya estén anticipando algún tipo de normalización, abriendo en ciertos estados y empezando a publicar trabajos. Estamos viendo toda esta gráfica como ha ido emergiendo. En marzo 28 fue el pico, en abril 6.6, 5.2 en abril 11, abril 18 4.4, en abril 25 3.8 y la última semana de abril se cerró casi con 3.4. Es posible que las empresas, como dijimos, estén anticipando algún tipo de normalización, abriendo en ciertos estados y empezando a publicar, digamos, trabajos. Esta es una buena noticia, pues algunos estados ya están levantando esta cantidad de cosas que estaba empezando a suceder. En la siguiente gráfica que podemos ver, vemos esa curva podemos ver de los meses que han estado. En abril del 2009, la curva de desempleo, el porcentaje. El pico llegó, digamos, en abril, más o menos, en el 2010, que se fue el 10%. Y ahorita en abril del 2020, pues estamos con el 14.7%. Estamos realmente en una crisis muy grande de trabajo. Estamos viendo que hemos superado al 2009. Y pues ahora, dentro de esta cifra que estamos viendo de desempleados, en la siguiente podemos ver que de la cantidad de gente que no está trabajando, vemos de ese 100%, del 14.7, que 10% es gente, digamos, que tienen un trabajo, que tenían trabajos fijos, y el resto es generalmente trabajos temporarios. O sea, vemos acá unas situaciones muy grandes, que gente que estaba trabajando permanentemente
de esta cantidad del 14.7, 10% es gente que estaba trabajando diariamente y ahora no tiene trabajo. El 90% es gente que trabajaba en trabajos temporales y no tenían, digamos, trabajo como diríamos todos los días, sino eran, por decir, self-employees, ¿no? O sea, es una cantidad muy grande de la que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con la situación? La siguiente gráfica podemos ver qué dicen los... tendremos qué tipo de recuperación. En las estadísticas que hemos podido ver de desempleo, pues son graves, pero dice, muchas empresas estadounidenses han quedado en espera a medida que el país se enfrenta a la peor pandemia en más de 100 años, a medida que los Estados Unidos están decidiendo sobre la mejor estrategia para recibir lentamente y con seguridad la gran pregunta, ¿cuánto tiempo tardará la economía en recuperarse completamente? Y veamos las posibilidades. Estos son 3 tipos de recuperaciones que siguen a la mayoría de las desaceleraciones económicas. Y aquí vamos a hablar, las definiciones son del glosario financiero de Market Business News. Como podemos ver ahí, una recuperación en forma de V es un periodo económico en el que la economía experimenta una fuerte disminución, sin embargo también es un breve periodo de declive. Hay un fondo claro llamado el punto mínimo por los economistas que no dura mucho. Luego hay una fuerte recuperación. Luego la recuperación en forma de U. Cuando el declive es más gradual, es decir, menos grave, la recuperación que sigue comienza moderadamente y luego acelera la velocidad. La recuperación podría durar de 12 meses a 24. Y luego tenemos la recuperación L, un pronunciado declive económico seguido por un largo periodo sin crecimiento. Cuando una economía no está en recuperación, en forma de L, volver a donde estaba antes, la disminución llevará años. Y estamos viendo ahí en las líneas rojas, es lo que están, digamos, esperando Goldman Projections, el JP Morgan. Están esperando que esta recuperación sea del tipo B. Y podemos ver la línea blanca, es la Gran Depresión de 1929 a 1942, que duró 12 años casi. Y podemos seguir viendo la próxima estadística que podemos ver, el próximo cuadro. Solo son 5. Oh, ya, sí, correcto, sí. Ya estaba aquí tomando un cuadro más. No, entonces, según las estadísticas, esto que estamos viendo, están esperando que esta recuperación que tengamos va a ser la tipo B. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo están diciendo que esta recuperación será a partir del tercer trimestre de este año. O sea, ahorita estamos en el pico de abajo, en el segundo trimestre que estamos atravesando lo más bajo. Se espera que empiece a recuperarse el tercer trimestre y el cuarto ya estemos saliendo más de esa situación. Así que esperemos que todas estas proyecciones se puedan hacer una realidad, que podamos salir hasta el cuarto trimestre de este año, podamos recuperar o ganar todo lo que hemos perdido tan rápidamente. En pocos meses, cantidad de trabajo ha desaparecido prácticamente. Hermano Eduardo, realmente agradecemos mucho esta ilustración en cuanto a esto, y estaremos precisamente en programas subsiguientes pidiéndole, ¿verdad?, a nuestro hermano con esa creatividad, cómo y qué debemos hacer frente a estas etapas de depresión ahora, pero también, ¿verdad?, confiamos en nuestro Dios si Él lo permite, y si todavía el tiempo dura, anhelamos que los hogares de nuestros amigos televidentes puedan también recuperarse. Sabemos que entre nuestros amigos televidentes hay personas que perdieron sus trabajos. Sin embargo,
Dios no desampara a sus hijos. En las peores crisis, en los peores momentos, Dios ha estado a nuestro lado. Hermano Eduardo, muchísimas gracias por estos datos tan importantes. Gracias por su colaboración. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo fuerte. ¿Algo que desea añadir? Sí, pastor, quería decirle, para el próximo programa vamos a hacer algo que muchos hermanos están preocupados al saber qué va a pasar con la situación de sus casitas, si van a perder valor o están dejando de pagar también porque en este momento no tienen para pagar las hipotecas. Entonces, ¿qué soluciones se podrían dar y se están dando actualmente en el mercado de bienes y raíces? En el cual tengo casi 20 años, pastor. Ya pasé la crisis financiera del 2009 y esta es otra muy dura. Y esperamos ayudar a nuestros hermanos con algunos consejos que podamos darles. Muchísimas gracias, muy agradecido, pues Dios tiene en su pueblo tantos dones y tantos talentos, y qué lindo poder aprovecharlos para beneficio, para edificación de todos ustedes. Gracias, hermano Eduardo, hasta la próxima. Pues vamos a continuar con nuestro programa, tenemos más información para ustedes, y precisamente en estos momentos difíciles ha habido una guerra de declaraciones, quienes dicen esto es falso, es una falsa pandemia, inclusive algunos dicen es una plandemia, que fue todo, ¿verdad?, cuidadosamente planeado, todo fue llevado de alguna manera por algunas manos invisibles. Y aquí hemos dicho en este programa que sabemos que todo lo malo, todo lo que tiene que ver con destrucción, que tiene que ver con dañar al ser humano, sabemos en la mente de quién nace. Sin embargo, ahora surge algo muy interesante. Resulta que el presidente de Tanzania denuncia graves irregularidades en todo esto. Solo vamos a pasar un fragmento de este video. Es un video que ha llamado la atención a nivel mundial. Este presidente se atrevió a decir que todo lo que es los test, las pruebas para detectar el COVID-19, dice él, realmente son falsas, es una falla. Y vamos a escuchar un poquito acerca de lo que el presidente John, ¿verdad?, ha dicho en cuanto a este asunto, a este asunto, y también la respuesta de la Organización Mundial de la Salud. Estaré comentando acerca de esto. Vamos adelante con este fragmento de lo que dijo el presidente de Tanzania. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samueli miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation.
Bueno, ahí hasta nos hace sonreír el presidente John Magufuli. La Organización Mundial de la Salud dice naturalmente que es totalmente las quejas planteadas por este presidente, John Magufuli de Tanzania, dice que son equivocadas. Él argumentó que tomaron muestras de cabras hasta de papayas y todas dieron positivo. Bueno, una serie de cosas que uno se pregunta, Señor, de todo esto, ¿qué es verdad? La palabra de Dios dice, todo hombre sea mentiroso. Y es muy triste darnos cuenta que detrás de nuestros líderes mundiales se encierren tantas mentiras que hoy son polémica. Lo que sí es real, queridos amigos, es que esto, como dijimos ya desde el principio, viene afectando. Vimos que en Nueva York, vimos que en Guatemala y por supuesto en otros lugares del mundo como Perú, como Bolivia, seguimos viendo esta situación tan desesperante, tan triste en todo momento. Vamos a ver un fragmento más de esto que hemos preparado para ustedes. Adelante. Ofrecidos por la... Era habitual que los indigentes durmieran en los trenes del metro de Nueva York. Durante las semanas de confinamiento y cuarentena, esta práctica se ha popularizado. Muchos de ellos han decidido buscar refugio en los actuales desolados trenes y plataformas. Estos videos de celular fueron grabados por los empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte neoyorquino. Según la Coalición para las Personas Sin Hogar de Nueva York, alrededor de 62,000 indigentes vivían en refugios administrados por la ciudad a comienzos de año. Pero ante la llegada de la pandemia, miles tuvieron que ser desplazados y tan solo un 10% tuvo acceso a hoteles y refugios ofrecidos por la alcaldía de Bill de Blasio. De acuerdo con un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, publicado a finales de 2019, en la región habitan 191 millones de personas en situación de pobreza, lo cual representa alrededor del 31% del total de la población latinoamericana. El informe también contabiliza a 72 millones de personas en situación de extrema pobreza. De la ciudad de Guatemala, precisamente Latinoamérica, afectado fuertemente, es la parte más inquietante. Y hoy, precisamente Nicaragua, el gobierno de Nicaragua está siendo culpado de encubrir muchos datos durante esta pandemia. Y tenemos también la información de lo que está sucediendo allá en Nicaragua. Vamos rápidamente a la nota. El sábado, en un ataúd sellado en el cementerio de Managua. Apenas un puñado de familiares pudieron estar presentes. Este hombre, que trabajaba de mecánico, murió en un hospital de la capital nicaragüense tras días sufriendo síntomas que apuntan al COVID-19, pero sin que nadie, ninguna autoridad, lo reconociera como tal, y en medio de un secretismo que asusta tanto dentro como fuera del país. El acta de función dice que murió de una neumonía severa, ¿verdad? Los síntomas que él presentaba, pues, fueron dolor en el cuerpo, fiebre alta de 40 grados, tos seca, todos los síntomas que refieren con el COVID-19, ¿verdad? Que inclusive nos clavaron el ataúd, que no la podíamos abrir, y nos mandaron directamente a enterrarlo. Según las autoridades, en Nicaragua solo se han registrado 16 casos de coronavirus y 5 muertes. Es más, el gobierno de Daniel Ortega niega que exista transmisión local comunitaria y afirma que todos los casos son importados. Una versión que contrasta con lo que ha visto en los últimos días la familia de Roberto. El gobierno está ocultando toda la información y sí hay transmisión local comunitaria, sí hay, porque los pacientes salen de 6 en 6 las personas muertas, y no estoy exagerando, nosotros somos testigos.
Cada vez más voces se alzan para denunciar esta situación. 5 exministros de Salud nicaragüenses han enviado una carta a la OMS y a la Organización Panamericana de la Salud para advertir del riesgo extremo al que se enfrenta tanto su país como la región de Centroamérica por la gestión de la pandemia que está realizando el gobierno de Managua, al que acusan de minimizar la crisis y de manipular la información sanitaria para negar o disminuir el número de casos. El Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por observadores independientes, ha detectado desde mediados de marzo en Nicaragua al menos 780 casos de coronavirus y 88 muertes, la mayoría inscritas como neumonías. Hace días que el gobierno dejó de informar sobre el avance de la pandemia, mientras los hospitales públicos y los cementerios son vigilados por patrullas de policía. Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva, pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país. Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca al pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura. Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Desde el 15 de marzo, el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia. Queridos amigos y hermanos, eventos de los últimos días en el capítulo Señales del glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La sierva del Señor dice: las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad, los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Y es que hemos visto Perú, Bolivia, Ecuador, cuadros tristes, sumamente tristes. Realmente los testimonios, las experiencias de lo que está sucediendo en Ecuador son difíciles. Ecuador sigue lidiando con montones de cadáveres en las calles. Son realidades y no las podemos negar. Un mundo en medio de una tormenta que realmente nunca imaginamos. Un virus extraño, un virus que por lo menos no se conocen hasta la fecha todos sus detalles, toda su fuerza letal con la cual vino a quitar la paz, a colocar un desasosiego en el corazón de muchos, incluyendo muchas personas que profesan una fe, pero que por su edad o por circunstancias especiales ha producido un temor terrible. Hoy día, en los libros del cielo, dice la sierva de Dios, se está registrando una historia extraña y memorable. Eventos que, según fue declarado, debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra en una situación inestable.
Esto es lo que podemos ver, es la realidad, lo que está sucediendo en nuestro mundo. Esto es lo que está pasando y no podemos negar que hay razón en aquellos especialmente que trabajan en el área de la salud, médicos, enfermeras. Ellos expresan y lo dicen, tenemos miedo. Y justamente te quiero mostrar este video que ha sido originado en México a raíz de la situación que se está viviendo. Ellos se encuentran en la parte más álgida de esta campaña, ya de esta pandemia, en la República Mexicana, y ellos dicen, tenemos miedo. Sus miedos son fundados, son miedos que ellos están pasando, sus familias, temor al contagio, en fin, una serie de circunstancias, inclusive ofensas de las personas que han perdido a sus seres queridos, que están muy molestas, muy enojadas, y por ello los médicos dicen, tenemos miedo. Aquí les presentamos este video que nos muestra ese desasosiego, esa inquietud que está en el corazón de los médicos. Adelante. Alejandro recibe un nuevo equipo de protección para iniciar su jornada laboral. Este médico de 27 años trata a pacientes de COVID-19 en el Hospital General de Tijuana, en el noroeste de México. A pesar de contar con el material de seguridad necesario, no oculta su temor al contagio, al estar en contacto tan cercano con el nuevo coronavirus. Listo, ya listo para empezar, venimos pues ansiosos, esperemos que cada día lleguen menos pacientes y hay que dar el máximo. Alejandro se compró una máscara protectora adicional a la que recibe en el hospital. Al llegar a casa comienza un ritual de desinfección antes de entrar a bañarse, cambiarse de ropa y cenar. En estos protocolos se le van 2 horas diarias. El galeno cuenta que para los pacientes, los médicos y enfermeras se vuelven su única compañía, ya que los enfermos no pueden recibir visitas. Ellos están luchando, los pacientes están luchando con la enfermedad y con el hecho de que por seguridad no pueden estar viendo a su familia. La familia recibe información, pero ellos quisieran tal vez varias veces al día estar hablando con él o saber, y la verdad es que no es posible por la cantidad de pacientes. Alejandro fue contratado de manera temporal por el gobierno para cubrir el déficit de profesionales de la salud que trajo a la luz la pandemia, que ya deja en México más de 3,000 muertos y 35,000 casos confirmados de coronavirus. Muchos médicos y enfermeras han protestado en el país por la falta de material de protección. Además, han denunciado sufrir agresiones en las calles de personas que temen ser contagiadas. Un mundo de contrastes, lleno de pánico, lleno de temor, y aún más, está muy temerosa la sociedad, los médicos, en fin, todos, en relación a un nuevo brote, una nueva ola de COVID-19. Hay temor por una segunda ola de coronavirus, especialmente en aquellos lugares que ya pasaron por esta experiencia, pero que descuidos en nuestras precauciones, dice la Organización Mundial de la Salud, podrían traer consecuencias de una segunda ola. Es preocupante, sin embargo, queridos amigos y hermanos, en medio de todo esto debemos analizar, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que pedir a Dios sabiduría. Hay una preocupación muy grande en el corazón de miles de personas. En medio de esas preocupaciones hay algo que el vicepresidente Mike Pence ha dicho en su última reunión con los evangélicos en el pasado día de oración. Él ha hecho algunas declaraciones interesantes en torno precisamente a este asunto, y él dice que tal vez sería momento de regresar a tener los cultos. Habla con los líderes religiosos en Iowa sobre la importancia de reanudar los cultos. Y hay una fuerte preocupación
Inclusive he platicado con varias personas, algunos tienen temor, algunos quisieran regresar, pero con fuertes restricciones. Hay algunos hermanos que tienen temores, que tienen preocupaciones. Y en este momento se requiere que los líderes, los pastores, seamos muy prudentes, porque por un lado sí anhelamos regresar, por supuesto, queremos regresar, pero no quisiéramos tampoco poner en riesgo a nuestros hermanos, especialmente al sector más vulnerable, hermanos mayores de edad. Por ello, los pastores están implementando lo que son llamadas, el teléfono, están trabajando o estamos trabajando a través también de las páginas, a través de este canal que ha sido una bendición. Hemos escuchado en los diversos momentos, o los diferentes directores, conductores de programas, que nuestro único anhelo es procurar traer paz, esperanza. Las realidades las tenemos que presentar, especialmente en un programa con el propósito y el corte que tiene Relevancia 7. Tenemos que presentar las realidades que están afectando al mundo. No podemos negar todo esto. Sin embargo, también tenemos que decirte que en medio de toda circunstancia difícil, Dios siempre ha estado con su pueblo. Así que a medida que se vayan implementando, ¿verdad?, cada sector, cada iglesia, especialmente los dueños de las iglesias, nosotros, la mayoría, nuestros centros evangelísticos, pues dependemos de las indicaciones de los dueños, ¿verdad? Y los dueños a su vez de las indicaciones que reciban de las autoridades. Por lo tanto, hoy queremos, ¿verdad?, decirle a nuestros hermanos, no sabemos cuánto pase. Hay planes, algunos hablan de que esta misma semana podría ya haber algunas reuniones limitadas. No lo sabemos, pero lo que sí queremos decirles, hermanos, hoy es un tiempo de mayor dedicación, de mayor confianza. Vemos estos contrastes, vemos países que están saliendo, que ya están festejando y no de la mejor manera. Algunos están esperando que se abran los centros de vicio, de diversión y que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, nosotros creemos que esto está marcando un parteaguas, una etapa especialmente para el pueblo de Dios, una advertencia solemne, seria, la cual no podemos nosotros dejar de lado. No podemos marcar fechas, no podemos decir, hacer pronósticos ni profecías, pero lo que sí podemos decir, lo que tenemos a nuestro alcance es que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y estamos seguros que el Señor Jesús viene pronto. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y el Señor ha dicho en su palabra, cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Creo firmemente que el Señor viene pronto. Creo firmemente, es una convicción profunda, espiritual, personal, que esta es la oportunidad para un reencuentro con nuestro Dios, para pedir que su Santo Espíritu llene nuestras vidas. Es el momento de clamar, no hay mañana, no dejemos, no posterguemos nuestra entrega. Nuestra vida debe estar totalmente en los brazos del Señor. Hoy, más que nunca, pedimos a nuestro Padre Celestial que Él pueda acompañarnos. No hay seguridad, el mundo está inquieto, el mundo está en zozobra. Países como Rusia están aumentando el número de contagios y por supuesto el número de muertos. Países en Latinoamérica están con problemas, otros países no tienen afectaciones, algunos países en Europa parecen salir, pero al mismo tiempo hay contradicciones. Por ejemplo, Alemania, mientras aparentemente sale a las calles, cierra lugares donde se sacrifican animales, mataderos, porque dicen ellos han aumentado el número de contagios, el número de casos. Todo esto está ahí. Bueno, pues deseamos, ¿verdad?, bendiciones para nuestros hermanos y saludamos a nuestro hermano Luis Damas, quien está a través de Facebook Live, y queremos decirle a todos nuestros hermanos muchísimas gracias
por la oportunidad de estar con nosotros. También desde Guerrero, nuestro querido hermano Arnulfo Cano, a quien le enviamos un saludo cordial y un abrazo. A todos nuestros hermanos, a los diferentes lugares donde están sintonizando, queremos decirles, hermanos, sigamos adelante, busquemos a nuestro Dios. A Julio César Suárez, también un abrazo muy fuerte hasta Perú. Que Dios les bendiga. Sabemos que están pasando situaciones muy complicadas allá en ese país sudamericano. Vaya nuestro abrazo y por supuesto nuestras oraciones. Dedicamos este momento especial para buscar a nuestro Dios. Vamos nuevamente a poner nuestra vida en sus manos. No solamente procuramos actualizarle a usted con las situaciones reales en el mundo, sino traer por la gracia de Dios esperanza, confianza, seguridad, no en nosotros mismos, sino en aquel que ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Les parece bien si buscamos a nuestro Padre Celestial en una plegaria, en un ruego, suplicándole a nuestro Dios que Él pueda acompañarnos ahora y siempre? Disfrutemos este momento de oración. Cariñoso Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aunque hay aflicción en el mundo, tú has dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mientras vemos que en el mundo hay contrastes, fuertes contradicciones, algunos salen a la calle con ya una libertad que la están convirtiendo en libertinaje. Seguramente muchos volverán a su rutina de diversión, a comer, a beber, a vivir en la glotonería, a vivir en el desorden, a darle rienda suelta a las pasiones. Mientras tanto vemos otros países afectados, lastimados por esta situación. Padre Santo, por favor, abrázanos, dirige nuestras vidas, llénanos con tu Santo Espíritu. Quédate en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.